Hola, el ser humano necesita hacer marcas a lo largo del tiempo para conmemorar cosas, para celebrar, para hacer cuentas. Lo hacemos, por ejemplo, con el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte. Son los momentos en los que se hacen celebraciones que nos permiten poner marcadores a lo largo del camino del tiempo. En el año lo hacemos con el año mismo, dando una vuelta al sol. Aunque no supiera la gente que había dado una vuelta al sol, celebraba de alguna forma el año nuevo, el sol victorioso que celebraban los romanos. Y por eso estas celebraciones generalmente caen en los solsticios o los equinoccios. Todas las culturas tienen sus grandes fiestas en los equinoccios y en los solsticios porque son acontecimientos astronómicos relevantes, son acontecimientos que llaman la atención. En el solsticio de invierno, la celebración, sin embargo, siempre es muy peculiar, porque siempre implica el consumo de enormes cantidades de alimentos y de bebidas. Fundamentalmente, tiramos la casa por la ventana, nos exhibimos una sobreabundancia. Nadie se ha acabado nunca una cena de Navidad, ni se la va a acabar, porque está diseñada para que nadie se la pueda acabar. Está diseñada para demostrar que tenemos tanta abundancia que podemos poner en la mesa más de lo que todos pueden comer. ¿Por qué? Pues porque más o menos por estas épocas nuestros ancestros, cuando no tenían seguridad alimentaria, probablemente desde que eran cazadores recolectores, cuando eran agricultores y ganaderos de primeras generaciones, por estas épocas ya sabían si el alimento que se había guardado en los graneros, si la carne que se había salado, si las frutas que se habían conservado eran suficientes para que todos llegaran vivos a la primavera. Es decir, se celebraba que no nos íbamos a morir de hambre. Y entonces eso se celebraba con la abundancia. Se celebraba expresando la abundancia de la que disponía la tribu, la familia, la ciudad-estado, el poblado, el clan. Y también se hace como una forma de tratar de influir en el destino, en los hados, en los dioses, en la suerte, para que el año próximo tengamos la misma abundancia que hemos disfrutado hasta ahora. En el Rey va Desnudo, abundancia hemos tenido más vídeos que nunca en toda la historia del canal. El canal tiene ya 9 años y empezó con una pequeña webcam en mi monitor, y este año hemos hecho más vídeos que ningún año en el pasado, muchísimos. Hemos hecho muchas más cosas, hemos podido empezar a hacer las entrevistas. Hicimos 4 entrevistas en este set que se construyó aquí en mi estudio, en mi pequeño estudio de fotografía que se ha convertido en un estudio de vídeo para el Rey va Desnudo, pero también pudimos ir a Bilbao, donde tuvimos 10 extraordinarias entrevistas con investigadores científicos, divulgadores de la ciencia y promotores del pensamiento crítico. 10 personas a las que es importante oír y que no se les escucha lo suficiente en los medios de comunicación normales. Hemos tenido abundancia de insultos, ofensas y gente muy enojada, furiosa conmigo. Algunos de ellos especialmente divertidos. Hay uno que me divierte mucho porque empezó: he visto 15 vídeos y me parecen horrorosos, eres muy tonto y no tiene ninguna lógica lo que estás diciendo. Y yo pensaba, pero criatura del Señor, ¿y te has visto 15? Hombre, yo me veo 1 o 2 de alguna persona o de algún tema que me parece absolutamente ridículo y no me veo 15. Y luego volvió: me he visto otros 5 y sigue pareciéndome que eres un imbécil. Oye, muchas gracias, velos todos, a ver si algún día sí empiezas a pensar un poco. Me daba mucha risa, ¿no? Me insultan, se enojan, tenemos abundancia de personas enfurecidas y tenemos abundancia de personas que creen que además me estoy haciendo de oro con este canal, como los influencers de verdad, que tienen millones y millones de seguidores. Miren, abundancia en 2018 en el Rey va Desnudo, por supuesto. Teníamos 11,000 seguidores cuando empezó el año, tenemos 25,000. Es un canal de una irrelevancia absoluta en términos de seguidores, en términos de visualizaciones, comparado con los verdaderos influencers, los que hacen maquillajes o comentarios de manga o reacciones a canciones de rock que ya han oído 40 veces, pero de pronto fingen que están reaccionando. Ay, voy a oír por primera vez a Queen en Live Aid y voy a fingir que estoy reaccionando a ellos. Son muy divertidos. Pero tienen muchísimos seguidores. Y yo saqué en 2017 60 o 70 euros de publicidad de YouTube. Hombre, da para una cena con mi chica y poco más, ¿eh? Tengo abundancia de gente que cree que me estoy haciendo de oro. No, mire, yo vivo de mi trabajo y mi trabajo no tiene nada que ver con esto. Tiene absolutamente nada que ver con esto. Lo que hago es quitarle tiempo a mi trabajo para poder hacer esto.
quitarle tiempo a veces a la familia y a veces a otras actividades para poder hacer esto, porque creo que es importante. Desde marzo empezamos una campaña en Patreon y el apoyo de la gente en Patreon nos ha permitido hacer esto, comprar estas luces, comprar esa cámara, hacer este set, comprar las luces con las que fuimos a Bilbao, tener el tiempo para tomarnos 4 días para ir a Bilbao, viajar a Bilbao, pagar la gasolina, estar allí, no trabajar esos días. Patreon es un sistema mediante el cual cada mes la gente que decide hacerlo aporta una pequeña cantidad al canal, 3 euros, 5 euros, 10 euros, y recibe algunos libros, que por cierto le tengo todavía que mandar libros a gente que se me pasa, vivo muy acelerado. Patreon es una aportación mensual. GoFundMe, por el contrario, es una plataforma mediante la cual usted puede hacer una aportación de una sola vez, que puede ser 1 euro, pueden ser 5 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 2.500 euros, pueden ser 7.300.000 euros, no hay límite. Agradecemos y apreciamos todas las aportaciones. Con esas aportaciones se ha podido hacer esto, con esas aportaciones se ha comprado el tiempo para aprender a usar mejor las herramientas de edición, para mejorar la parte gráfica, las ilustraciones del canal y hacerlo más ágil, más amable a la vista y por lo tanto que el mensaje se transmita mejor. No es simple y sencillamente hacer una mejor producción para sentir que somos más guapos o más simpáticos, sino porque eso ayuda a la comunicación. Para el año que entra tenemos planes de hacer muchas cosas, tenemos planes de hacer muchas más entrevistas, ir a donde está la gente o traer gente a que venga a contarnos sus investigaciones científicas, su trabajo como divulgador, sus luchas en favor del pensamiento crítico en todos los terrenos, no solamente en lo paranormal y las pseudociencias, también en sociedad y política, que vengan a contarlo aquí, que vengan a contárselos a ustedes. Tenemos planes de hacer más vídeos que este año. Incluso hay proyectos de hacer alguna serie de vídeos adicional. Por ejemplo, no es nada seguro y no me lo vayan a reclamar, pero una de las ideas es cada semana, cada viernes, por ejemplo, hacer un pequeño resumen de la semana con algunas noticias relevantes de las que no se hayan comentado, cosas que es importante comentar, porque luego la gente, los comentaristas de las noticias siempre comentan exactamente lo mismo, comentan lo que su público quiere que comenten, dicen lo que su público quiere oír, porque así van a seguirlos llamando a la televisión. Y como aquí me llamo yo solo a la televisión y puedo hacer lo que se me da la gana, quizás podríamos hacer eso. No es seguro, es uno de los proyectos. Hay muchos otros proyectos de mejorar la edición, de mejorar las gráficas, de cambiar un poco el aspecto del canal. Este año tuvimos logo nuevo, se compró ese logo, se pagó el tipo de letra del logotipo, se pagó el derecho de uso del tipo de letra. Es decir, todo esto que se hizo en 2018 queremos que sea el doble, el triple o el cuádruple en 2019. Para ello necesitamos su ayuda. No creemos en Papá Noel, no creemos en Santa Claus, no creemos en los Reyes Magos. Eso es lo malo de ser un canal ateo. Ese apoyo para comprar el tiempo necesario de mi trabajo para hacer más El Rey va desnudo, ese tiempo necesario para hacer mejor las cosas, esa capacidad técnica que muchas veces depende meramente de lo que uno es capaz de invertir, depende de todos los que están viendo El Rey va desnudo. A los que ya están aportando, muchísimas gracias. Celebren lo que celebren, me da igual. Navidad, Hanukkah, Saturnalia, el Dios victorioso, lo que les guste. Ojalá lo disfruten bien y lo disfruten con los suyos, lo disfruten en abundancia y ojalá el año que entra sea un poco mejor para todos y sobre todo que sea mejor para el pensamiento. Y aquí seguimos diciéndole a los que creen en sastres que hacen telas mágicas que El Rey va desnudo. Muchas gracias.